Buen día, alumnos. Continuando con estos videos interactivos, el día de hoy vamos a ver el tema del holocausto. Bueno, nos dice que la palabra holocausto viene del antiguo sacrificio religioso, donde se quemaba la posible víctima. Por eso muchas veces relacionamos, como ya lo hemos visto en anteriores clases, holocausto con pues una manera muy drástica de matar a víctimas, o en este caso a muchas personas que no tenían nada que ver con esta segunda guerra. Bueno, nos dice que esta palabra hace referencia en la actualidad para recordar las lamentables muertes de personas. Hoy en día, holocausto significa matanza de personas. Se le llama holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial al hecho de matar personas de ascendencia israelita. Hitler se dedicó a matar personas inferiores de su óptica. La mayoría de las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial fueron judíos. El holocausto antisemita de Hitler fue uno de los más lamentables en toda la historia de la humanidad, pero no ha sido el único. El holocausto no solo le quitaba la vida a los judíos, también a los homosexuales, negros, discapacitados, ancianos, enfermos mentales, así como a enemigos políticos y minorías étnicas como los gitanos. Como nos hace referente a la lectura, Hitler en este holocausto, como lo dicen de la matanza a las personas, fue uno de los más lamentables de, yo creo, la historia de la humanidad. Porque nos mostraba cómo el odio, el repudio de una persona podía llegar a tantas muertes y a tantos sacrificios de personas que no tenían nada que ver, o sea que no tenían la culpa de haber nacido de otra ascendencia, de otra religión, de tener diferente ideología. En este caso, pues vemos que Hitler quería solamente una raza, pues no sé, solamente la perspectiva que tenía él, quería que las personas que él quería vivieran y todas las demás murieran de la forma más trágica que pudo haber existido en la humanidad. En este holocausto vemos como Hitler, pues como lo acabamos de mencionar, mataba a cualquier persona que no tuviera noción de lo que él quería, como lo eran personas que eran discapacitadas. Pues muchas de las veces si tomamos a Hitler vemos que a la mayoría de las personas a las que asesinó pues eran judíos. De ser judío pues la suerte ya era que tendrías que morir. Pero les digo, era una muerte de la peor manera. Bueno, nos vamos con los guetos. La palabra gueto era de una calle, sector o colonia o barrio judío. Sus orígenes vienen de Venecia. En 1516, cuando un barrio judío echó una fundación y cerraron su comunidad o barrio. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los judíos europeos fueron obligados a vivir en los guetos, donde radicaban como prisioneros en dichos lugares. Abandonaron sus lugares de origen para venir a estos lugares donde muchas veces se murieron de hambre, soledad o enfermedades en pleno descuido de las potencias del eje. Para 1939, todos los judíos debían de llevar en su brazo un brazalete de color azul y blanco, con la estrella de David. Para los alemanes y otros países era una forma lamentable de identificar a los judíos. Estamos viendo cómo en los guetos eran sectores en los que todos aquellos judíos tenían que empadronarse. Bueno, pues en este caso un empadronamiento es una ciudad de origen, pero tomando a los guetos mostrábamos cómo todos los judíos tendrían que estar habitando ahí y como él lo dice, tener un señalamiento para que todas las demás personas identificaran que eran judíos. Estamos hablando de algo demasiado deplorable, una discriminación demasiado mala, en donde decía, los del eje, los de los demás países, se olvidaron de ellos, morían de hambre, de soledad o de enfermedades que muchas de las ocasiones, o en la mayoría de ellos, nunca fueron tratadas, solamente como lo habíamos mencionado, por ser judíos. Nos vamos con el mundo de los campos de concentración. Nos dice que los judíos eran sacados de los guetos, llevados a los diferentes campos de concentración nazi. Hubo muchos campos de concentración, de los cuales destacaron los siguientes, como el Chebno de Polonia, el del campo de exterminio, que murieron más de 150,000 personas. El de Cracovia, Polonia, perdón, lo manejaban los alemanes, que ese es uno de los campos de concentración más conocidos a nivel mundial por los estragos cometidos en él. Estamos mirando en los campos de concentración cómo eran identificados la mayoría de los judíos o de la mayoría de las personas que tenían enfermedades o diferentes ideologías, el cómo eran, no sé, en cámaras de gas, que ya lo hemos visto en la mayoría de las películas, de cómo con un gas hacían que murieran todas las personas de una manera tan inhumana. Estamos destacando de una persona que era demasiado inhumana, con una mentalidad demasiado enferma de matar a personas de esa manera cuando no tenía ninguna finalidad social, por así decirlo, más que propia, que en este caso era crear su propia raza. Bueno, en este caso les puse el eje transversal, que son las habilidades lectoras.
del profesor José Mauricio Ramos Ortega, que les voy a leer a continuación. Nos dice: en mi carrera como profesor he tenido varios alumnos alemanes. Recuerdo a uno de ellos que en una escuela particular le impartía clases. Al final de un día normal me dice: profesor, mi padre lo invita a comer. Insistió varios días hasta que le pedí que su padre fuera a invitarme. Una vez que fue a hacerme la invitación accedí. Eran güeros, ambos, y eran claramente de ascendencia germana. Comimos, platicamos de historia, y al final de los alimentos me lleva a la parte del sótano de su casa, donde guardaba una especie de museo en el cual tenían varios trajes de caballeros medievales, algunas armas de edad media, etc. Pero lo que más me sorprendió fue un tomo de 10 libros forrados con piel humana de judíos. Le creí de inmediato, porque no tenía sentido el haberme invitado solo para mentir en algo tan serio y delicado. El forro del libro era hecho de una piel delicada, blanca, clara, como son los sionistas. Al final de la plática el señor alemán me dijo: esto lo muestro en señal de lo que nunca más en la historia de la humanidad debería de pasar. En esto coincidimos. Ojalá que aprendamos de las guerras para que no se repitan, ya que en una guerra aparentemente hay un ganador, pero la realidad es que en un acto bélico todos los bandos pierden, desde vidas, la confianza y la armonía. Nos vamos a basar en una frase que decía Albert Einstein, que la arma más poderosa para terminar con una guerra, ¿cuál era? La paz. Nos estamos mostrando en cómo en este profesor entablaron una buena relación y en una misma finalidad de decir, los muestro con el hecho de decir que nunca más en la vida deben de suceder este tipo de cosas. Recuerden que la sociedad, las personas como nosotros, somos los que decidimos quiénes tenemos como gobernantes, somos los que decidimos qué personas queremos que estén a nuestro mando, qué personas tomen decisiones por nosotros, que muchas veces decimos, yo no estoy con la facultad o capacidad de tomar decisiones, por eso estoy eligiendo a tal persona, para que no se puedan repetir mayores estragos como este. Sabemos que en este caso no fue alguien que declarara a toda la sociedad que quería, pero fue un hecho muy muy lamentable. Bueno, espero que les haya quedado un poco entendible un poco de este tema, en el cual nos vamos a ir directamente a las actividades. En el tema 22 del Holocausto vamos a tomar como primera actividad analizar el video y en segunda tomar nota de las diapositivas. Como tercera actividad realizar un dibujo referente al tema. En el tema 23 de los guetos vamos a analizar el video y nada más vamos a anotar las diapositivas que te mostré. Como en el tema 24, en el mundo de los campos de concentración, vamos a analizar el video, igual tomar nota de las actividades y temas que te puse en las diapositivas. Pero como tercera actividad te voy a poner que para comprender la magnitud de la tragedia humana que significaron los campos de concentración o los campos de exterminio respecto al trato que se le daba al pueblo judío, consulta al menos una de las siguientes películas, como es El pianista, La vida es bella, El niño de la pijama de rayas, La lista de Schindler, En este caso vamos a analizar primero cada una de estas 4 películas, las cuales pues vamos a desarrollar una actividad. Nos dice que como cuarta actividad de la película realizada, responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál era el trato hacia los judíos? Describe los campos de concentración. ¿Cómo era la actitud de los alemanes hacia los demás? ¿En qué condiciones se tenían a los judíos? Y escribe un comentario reflexivo sobre este episodio histórico. En este caso, estas son las preguntas o descripciones que me vas a tener que realizar en cuanto hayas analizado y visto alguna de estas películas. Recuerda que todos tus temas tienes que estar anotados en tu cuaderno y enviarme foto a la plataforma de Edmodo para calificarlo de 1 a 10. Recuerda que es un momento para estar en casa. Espero y te encuentres muy bien. Nos vemos el día de mañana.